¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La ultraderecha se mueve y hemos estado platicando con ustedes desde diferentes aristas, desde diferentes voces, ganando elecciones. Este año ganaron las cuatro en América Latina, operando en México de diferentes formas, recibiendo reconocimientos con María Corina Machado y con el apoyo de Estados Unidos, con el señor Donald Trump que continúa bombardeando lanchas y nombrando al fentanilo como un arma letal en una especie de construcción, en una construcción narrativa para justificar intervencionismos. Vamos a platicar cómo se está moviendo esta ultraderecha, cómo se ve esto en México, con mi querido Daniel Marmolejo, a quien lo saludo con muchísimo gusto. Daniel, siempre es un gusto recibirte, amigo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de charlar. Jesús, siempre atento sobre los temas punzantes que tratas en tus espacios. Oye, querido, pues por ahí comenzaría. A ver, gana Cast, un personaje que nunca ha escondido la reivindicación del pinochetismo, de la mano con lo que hacen en Argentina reivindicando a Videla o en España reivindicando a Franco. Se reconoce a María Corina Machado, quien abiertamente pide una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para tumbar a Nicolás Maduro. Y en México, la ultraderecha empieza a operar de una manera más agresiva en su discurso. Vimos lo que pasó el 15N. Ahora en esta última marcha fallida, donde fueron 250 personas, muchas de ellas agresivas, ¿no? En contra de las personas que pasaban a su alrededor y las cuestionaban. ¿En qué momento vive la derecha y si la derecha, al legitimar estas formas, estas maneras, legitima a ese conservadurismo violento y sobre todo cómo logra, si es que así lo hace, convencer a la gente, oye? Pues la fenomenología de la derecha y de la ultraderecha es la que ha dado acceso directo al fascismo, a la represión, a las policías de Estado y también en el momento actual, pues al intento golpista y desestabilizador que vino tras un ascenso muy importante de la izquierda durante más de una década y fue cuando se le pusieron límites sobre todo al Fondo Monetario Internacional y desde luego también a los fondos buitre. Entonces, la rapacidad que tiene hoy y el uso de la violencia también como una estrategia y también de la victimización hasta el grado de obtener un premio como el Premio Nobel, significa que vienen alineados dentro del fenómeno de guerra híbrida con algunas incidencias y particulares cuando les conviene en fenómenos de corto plazo como la doctrina del shock y que llegan a calentar los escenarios democráticos también, pues ahora con consignas desde Washington, y no es porque no las hubiera, porque la conjura contra Salvador Allende, planificada por la CIA, por el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, por uno de los estrategas más macabros que haya tenido la humanidad, Henry Kissinger, por las operaciones que se dieron en la Escuela de las Américas, que derivaron justamente en las operaciones Cóndor, pues es que siempre ha sucedido. Lo que ocurre ahora es de que se utilizan las redes, se utiliza una imagen disruptiva, permanentemente agresiva, como la figura del presidente Donald Trump y sus intenciones de cambiar la geopolítica porque esa es parte fundamental de su juego, el juego geopolítico. Pero bien pensaríamos nosotros que el juego estratégico y el juego geopolítico está alineado también al extractivismo, porque cuando sucedió lo de Salvador Allende, además de tener mucha repercusión con el enorme endeudamiento que tenía el país, significaba el aprovechamiento pues, de los minerales chilenos. Y sigue en el momento hoy el bronce, el cobre, los metales jugando un papel muy importante y en el caso del cobre chileno, pues del 73 al tiempo actual, que han pasado más de 50 años, 52 años, pues sigue exactamente la misma lógica, la lógica extractivista.
Entonces, las articulaciones que ha tenido fundamentalmente la ultraderecha y el acceso al fascismo han establecido la necesaria para ellos estrategia de control de los recursos naturales, las privatizaciones, la corrupción en el medio de todo ello y desde luego el desmoronamiento de los proyectos democráticos. Son décadas en las que América Latina lo ha padecido. Y bueno, lo que pasa es de que ahora lo hace el presidente desde un mensaje de los Estados Unidos, desde un mensaje intervencionista, dictando quién tiene que ganar las elecciones en Honduras. Antes lo hicieron con una estrategia de golpe de Estado y después ahora lo hacen con una estrategia golpista mediática de poderío en redes sociales. Se está jugando mucho ese terreno. Y hablábamos de la radicalización, o planteas el tema de la radicalización en este momento. No sería novedad tampoco de la radicalización, porque justamente en los años 70, y yo diría desde mucho atrás, cuando el conservadurismo y, por ejemplo, una figura revolucionaria como la figura de David Alfaro Siqueiros, hizo presencia en Argentina y planteaba incluso un concierto estético revolucionario en los silos de las fábricas, en las bardas de las fábricas, para tratar de plantear la visión y la perspectiva comunista y de la lucha de clases, fue totalmente despreciado. Y estamos hablando de los años 30, 40, cuando todos estos movimientos de derecha estaban totalmente radicalizados. Lo que pasa es de que ahora con el poder financiero sionista, con el poder bélico de los Estados Unidos, con la rapacidad inglesa y con el desmoronamiento también de Europa, ciertamente los actores políticos están cambiando el eje de la tierra y particularmente con lo sucedido en Chile, pues se vuelve un enclave fundamental todo el cono sur y además de otros países que están controlados por Estados Unidos, como lo es Ecuador, como lo es Perú, el sometimiento a Bolivia. Entonces cambiaron la geoestratégica de los movimientos de base, de los movimientos transformadores que venían dándole un impulso al proyecto social, desde luego en una fase democrática. Solamente estaríamos hablando en este momento de que hay una seria oposición en Brasil, que Brasil es como un continente por la cantidad de personas, por la cantidad de recursos y además la fuerza que tiene en este momento el presidente Lula, que está dándole un ascenso ya a un país en mayor perspectiva de desarrollo que el resto de América Latina. Y por el otro lado, lo que sucede también en Colombia, tras la llegada de Petro, ha servido más bien en una contención contra el injerencismo norteamericano, a pesar de mostrar tanto Lula como Petro no solamente oposición a Estados Unidos y al intervencionismo, sino críticas al sistema electoral y a las elecciones que han ocurrido en Venezuela. O sea, no son aliados incondicionales del gobierno de Maduro. Están evitando evidentemente el injerencismo, pero también la radicalización se ha dado en algunas ocasiones por parte de la izquierda, que no ha hallado una fortaleza propia y traen un desgaste por los bloqueos económicos. El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, que lo acabamos de ver ya no solamente como un bloqueo, sino como una actividad de rapacidad de un Estado que se convierte Estados Unidos en un pirata. Tendría que investigarlo la CIA, porque la CIA investiga piratería sobre un barco petrolero venezolano. ¿Cuál sería la naturaleza de la violencia y cómo pudiese potenciarse en el corto plazo? Bueno, ya no hay necesidad de actuar con una fuerza de coerción sobre muchos países del Cono Sur. Por lo tanto, Estados Unidos está marcando su estrategia en contra de Venezuela como un golpe de desestabilización hacia Sudamérica y tratar de generar unas olas que repercutan concéntricamente tanto en Chile, perdón, en este caso, tanto en Brasil.
definitivamente como en Colombia. Entonces trataría de golpear por allí. Y en el caso de México, mantiene una violencia económica, tenemos problemas con el acero, con el aluminio, y también a mí me queda muy claro que el fenómeno impositivo hacia China está claramente marcado por la agenda norteamericana, que también es una forma de establecer sobre los países cercanos, sobre los territorios que ellos llamarían zonas de amortiguamiento, estrategias contra China. Entonces, no está nada fácil para nosotros. Realmente quisiéramos que el fenómeno Trump terminara muy pronto. Sabemos que internamente tiene muchos problemas, pero si tuviéramos que señalar que por la vía pacífica, por una vía democrática y por una vía social hay en este momento contención por parte de México, por parte de Venezuela, por parte de Colombia y por parte de Brasil. Somos peras muy difíciles o nueces muy difíciles de partir porque tenemos un núcleo duro, cultural muy fuerte. Entonces, cuando todo esto marcaría nuestra propia agenda y nuestro propio destino, salen las marchas, salen las protestas en un intento que está literalmente fracasado de revolución de color, como de todos modos siguen practicando en muchas regiones del mundo, como en Nepal y otras, en Bangladesh, de tal suerte que en nuestro caso tenemos una gran fortaleza, pero también tenemos debilidades porque cuando se concentra tanto poder, como en el caso del oficialismo ha logrado concentrar tanto poder, pues vemos que estructuralmente hay muchos problemas porque hay una deficiencia en la calidad moral de muchos de los personajes involucrados en el proyecto de la izquierda. Por lo tanto, sin necesidad de, aunque hubo un intento de asesinato, de magnicidio de Cristina Fernández en Argentina, pero finalmente por la vía de las urnas se lograron imponer tanto Milei como ahora el presidente de familia nazi, directamente Kast, de ascendencia alemana, ¿sí? Se lograron imponer por la vía democrática y esto aprovechando el desconcierto de la izquierda en Sudamérica, que después de Chávez, que después del proyecto de los Kirchner, no logró darle una salida. Ni Bachelet en Chile, en el caso de Dilma fue un golpe de Estado legislativo, pero Lula ahí está. Y en el caso de el expresidente Fernández, un expresidente gris, el expresidente de Argentina. Creo, basándonos en la misma reflexión, de que vamos a seguir teniendo fenómenos de violencia y que dentro de las acciones regulares e irregulares que plantea la guerra híbrida, muchos ataques estaremos viendo que son ataques perpetrados desde el imperialismo para mostrar desestabilidad en el país. Esto que le ha tocado a la presidenta de la República es muy difícil porque los atentados que tienen nivel de ultraviolencia, donde se usan explosivos, donde se masacran impunemente a muchas personas, sujetos realmente que han sido adiestrados tácticamente y que tienen un poder de fuego muy marcado, como lo sucedido en Tula, como lo que sucede en Michoacán, pues establece los dilemas del poder en este tiempo, en las radicalizaciones de la derecha y ver que una posible negociación de los cárteles estaría vinculada con Estados Unidos como su principal cliente para realizar tareas sucias en diferentes partes del mundo y de América Latina. Oye, Daniel, en este marco, algo que me llama mucho la atención de este excelso análisis que nos das, es precisamente lo que pasa también al interior de Morena, porque hablamos de la ultraderecha en México, pero PAN y PRI electoralmente no pintarían, digámoslo así, para ser unos rivales inmediatos. Entonces, es más el riesgo que puede correr Morena en un momento dado con estas fuerzas ya de ultraderecha abierta que está ahí al interior. Digo, Pedro Aces está apoyando al sionismo y al corporativismo, ahora metido con el tema del famoso Limones, y como el otros, ¿ese riesgo qué tan grande es o qué tan grande lo lees?
Mira, el riesgo puede generar un debilitamiento, porque son piezas que el imperialismo las juega, así como en el inframundo Mictlantecutli jugaba con su hueso de fémur gigante y Quetzalcóatl bajó a negociarlo. Gran parte de las imposiciones que nos puede aplicar Estados Unidos están a razón de carpetas de investigación. Por eso acabamos de ver un movimiento muy claro directamente en aduanas específicamente, y quizás no sería el único ni el último. Hay un problema con la concentración del poder y cómo se derivan los gobiernos. Perdón, los gobiernos. Tú puedes ver el gobierno de Morelos, eso fue un gobierno fallido. Se puede criticar a Graco Ramírez, y lo hizo Cuauhtémoc Blanco para empoderarse, pero no hizo nada en términos de justicia en contra de la administración de Graco. Y tú puedes ver cosas que dejó Graco y no ves absolutamente nada que haya dejado Blanco como uno de los peores gobernadores que ha tenido México. Entonces, el fenómeno del feudalismo, eh, a través de una franquicia política o de una agrupación política, en este caso, el fenómeno de los cacicazgos, como lo puedes ver con las coordinaciones parlamentarias en todos los congresos del país, cada coordinador es un cacique. Lo puedes ver entonces con los señoríos, tratando de hacer una representación casi hasta prehispánica de los distintos señoríos que serían los estados de los diferentes caciques, en donde también tendrías que meter ya como caciques de poderes fácticos al crimen organizado, porque están imponiendo condiciones sobre productores, sobre la sociedad, sobre la economía social del país. Y por el otro lado, pues tienes eh, el poder central, a nuestra Tlatoani, en el medio de todo esto, que tiene que mitigar los efectos negativos de los cacicazgos y tiene que darle a los señoríos pues una orientación de cómo hacer las cosas de manera efectiva. Entonces, esta concentración de poder también ha mostrado debilidades en cuanto al fenómeno ideológico y al sustento de la responsabilidad de los cargos, pues como representantes populares o como funcionarios públicos, para estar en el nivel y en las expectativas. Eso no lo hemos logrado todavía. Hay un contagio de cinismo, hay una necesidad de abordar como si fuera el arca de Noé a la 4T y tomar controles feudales. Pareciera que muchas cosas no han cambiado. Por eso, una revisión de una pues orientación desde el punto de vista político y estratégico de la dirigencia de Morena se hace fundamental, porque además creo que ya alcanzaron los 10 millones de pues, integrantes del partido, es decir, que es el partido más poderoso en este momento, con 10 millones de afiliaciones. Pero se tiene que volver a las bases, se tiene que volver al enfoque de López Obrador, y se tiene todavía que fortalecer la estrategia de comunicación, porque con todas las frecuencias activas donde se promueve una violencia verbal y un posicionamiento ideológico que tiende mucho al odio, a la generación del odio en redes sociales y en frecuencias, pues obviamente que son frecuencias consignadas a la iniciativa privada a través de concesiones gubernamentales. Es muy difícil poder hacer frente, y no creo que sean muchos los comunicadores inteligentes. Déjame, y perdón por esta expresión, pero realmente lo que se requiere ahora es una inteligencia en la comunicación, con un conocimiento estratégico de los fenómenos que han marcado la violencia en América Latina, que han generado la desestabilización, que han logrado a través de la doctrina del shock, la imposición del neoliberalismo, y que hoy vienen en una radicalización a través del fenómeno del odio y de la tendencia hacia el fascismo, con una vertiente todavía aún más complicada, que muchos de estos personajes que nosotros pudiéramos suponer son los dirigentes, son los visionarios de la derecha, son los gobernantes de la derecha, en realidad son los títeres de los fondos buitre y de las big tech.
en otro fenómeno que derivaría en las próximas décadas muy cercano, que sería un fenómeno de tecnofascismo y de pues una humanidad supeditada por las tecnologías en algo que pudiéramos llamar un campo de concentración sin lágrimas, en donde el hedonismo y el nihilismo van a establecerse a partir de que la población le pregunte a la inteligencia artificial por quién hay que votar en las próximas elecciones. Entonces, esa es otra forma de violencia, va a ser una violencia estructural porque pues van a tener el control absoluto de tu persona y no vas a tener ni siquiera la posibilidad de manejar efectivo para poder integrar grupos de análisis, de ayuda, de reflexión, y las redes sociales en determinado momento se switchean, ¿no? Pueden decir siempre que están en peligro constante, pero pues el que tengan tanta concentración de pensamiento ya en sí mismas las hace peligrosas, y una parte fundamental de la articulación del terror, del miedo, de la subordinación, de la cosificación y de la inactividad, obviamente, bajo un estado de control de economía digital. Mi querido Daniel Marmorejo, siempre es un verdadero placer platicar contigo, amigo, y aprender de ti. Te agradezco muchísimo estos minutos. Yo a ti creo que fueron muchos los enfoques. Puede ser un tanto complejo abordarlos en su conjunto, pero de la violencia verbal, de las desgreñadas en los parlamentos, de la violencia que se vive en el interior del país hacia otros niveles de control, estamos en un camino y por eso la izquierda está llamada a ser más inteligente que nunca.